Desafortunado para mí, por lo menos comunicacionalmente durante la Ujú. semana, ¿qué nos espera? ¿No? Gabriel Jorge Rial, de Radio 10, buen día. ¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo estás? Bien, bien. Bueno, estaba recién Lerner dando un poquito un pantallazo de cómo abrieron los mercados, la reacción de los mercados, más allá que hay digamos, un movimiento internacional que afecta a la Argentina. Pero ¿cómo estás viendo, Gabriel, esto? Mira, el mercado venía más o menos bien, bastante bien, y lo que había una inquietud en realidad respecto a post-elecciones. Se Mm, pensaba que hasta las elecciones el crawling peg iba a ser del 1% en el tipo de cambio oficial, y había inquietud que iba a pasar más adelante porque el esquema cambiario siempre estuvo frágil, nunca seguíamos con cepo, el Banco Central no podía acumular reservas, en fin, había una situación de fragilidad, pero se esperaba que se solucionara después porque todo el mundo se había noticiado de que el gobierno prefería, enfatizaba muchísimo bajar la inflación, para ello necesitaba el dólar tranquilo, no quería tener riesgos de devaluación, y por tanto se posponía encarar la solución del tema cambiario. Pero algo pasó, el propio gobierno, digamos, después de un mes, después de febrero, de cambiar el CROL, ya apareció que iba a cambiar la política cambiaria, y apareció en el marco de las negociaciones con el fondo, como si claramente el fondo estuviera pidiendo, bueno, yo te doy más dinero, pero vos haces algo con el tema cambiario, empieza ahora, y no lo pospongas tanto. Entonces, y se generó todo un ruido, porque el propio Caputo fue creo que el primero, más o menos que lanzó la idea, bueno, vamos a hacer modificaciones. Y en todo eso nos dijeron, bueno, vamos a hacer modificaciones y van a ser estas. Y como diciendo, bueno, hoy te anuncio que hay modificaciones y mañana es de tal o cual manera. Si va a haber una banda. Cuando la gente habla de banda o modificaciones en el sistema cambiario, el principal riesgo es que haya devaluación, no es el mm, riesgo de revaluación. No es que, bueno, tenemos más volatilidad, que significaría sube o baja un poco, no. Es el riesgo. Que si vos pones una banda, por ejemplo, no sé, del 7%, no se te vaya siguiendo ahora. Entonces, ante esa incertidumbre generada por el gobierno en el marco de las negociaciones con el fondo, bueno, el mercado empezó a tomar recaudo, los exportadores no liquidan, los importadores se apresuran a cancelar posiciones, los que tienen pesos se inquietan un poco, bueno, el gobierno es una especie de daño autoinfligido en el marco de la situación cambiaria frágil. ujú. O sea, el mercado no le está creyendo al gobierno. Y no, le cree más o menos, le cree sí está bien, todo más o menos, el rumbo, el ajuste fiscal, ciertas cuestiones que van bien, las desregulaciones, todo muy lindo. Pero si me vas a tocar un nervio sensible, como es el tema cambiario, Ujú. bueno, ahí me pongo un poco nervioso, o sea, y el gobierno encima se la pasa tratando de aclarar o de generar tranquilidad y no lo logra porque justamente hablar todo el tiempo, no va a haber devaluación, no debe haber devaluación. El presidente cometió, a mi juicio, una gafe muy grande cuando dice, no, el tema cambiario es irrelevante. Mm, ¿Cómo es relevante? Es uno de los temas que más relevantes son en la economía argentina y tenemos una larga historia de relevancia del dólar. Me vas a decir que el tema cambiario es no, irrelevante, como por diciendo ya, entonces no te creo, ya que ¿qué pasa? ¿Qué me estás diciendo? sí. Entonces, hay inquietud, porque el discurso oficial, y aparte de las idas y contramarchas, que vienen 20.000, que vienen ya, no, bueno, el fondo dice, bueno, sí, estamos hablando y vendrían parcialmente, entonces hay como desajustes, algunos serán alguno interno del gobierno, otros serán un problema de todavía entendimiento con el fondo, y se dilata, porque nuevamente, cuando vos haces alguna modificación en algo tan sensible, hacelo rápido y bien y no dejes 20 días dejando las cosas flotando. Cuando hablas de eso, de rápido y bien decisiones, ¿cuál sería, por ejemplo? Digo, ¿es inevitable la devaluación, Gabriel? No, yo, digamos, a ver, hay de fondo de discusión en Argentina que tienen que ver si el dólar está barato o caro y con qué sistema cambiarios podemos soportar devaluaciones sin que sea un pánico. Es decir, si puede haber un esquema de flotación
relativamente amplia o una devaluación relativamente amplia sin que eso sea un pánico. Bueno, yo hice en su momento propuestas, que lo sigo manteniendo, pero eso son discusiones más de fondo, discusiones más concretas y decir, mira, más o menos mantenemos todo como está y vamos haciendo algunos cambios y nos vamos preparando hacia un futuro. Entonces, pero si vos tocás, si vos flotás, digamos, si vos decís, bueno, vamos a una banda cambiaria, ponele que sea de 10%, todos tenemos que prepararnos para que haya un salto del 10%. Claro. O sea, si te ponen a flotar, va a ir a lo máximo. Y claro, y ahí viene la duda, bueno, ¿y cómo se va a defender eso? ¿Realmente los dólares del Fondo Monetario se pueden usar para defender una paridad que aún, aunque sea un salto del 10 al fondo, le parece baja? ¿O la defensa del peso va a ser endeble? Uno ve que no hay reservas. Es decir, Claro. Las cifras que se tiran de reservas del gobierno son, yo te diría, no son veraces. Son poco para creíbles, ¿no? alentar. Es que no son veraces, no son veraces. Lo que es para defender al peso es echar un palito. Entonces, pues es lógico que haya inquietud sobre este tema. Gabriel, buenos días, ¿cómo estás? Andrés Lerner te saluda. ¿Qué tal? Gabriel, vos como viceministro de Economía te tocó estar sentado obviamente en discusiones sobre cómo se iba a implementar el programa con el Fondo Monetario Internacional. Obviamente era una situación macroeconómica muy distinta a la situación actual, pero lo que yo te quería preguntar es, el gobierno dice muchas veces que el fondo no le pide nada al gobierno, que no le pide nada, ningún cambio en la implementación de políticas. ¿A vos te parece que es realista plantear esto, que el gobierno va a ir a pedirle más endeudamiento, más exposición del fondo para con la Argentina y el fondo no va a pedir ningún cambio en la política económica a cambio? No, ese escenario no existe. O sea, el escenario donde el Fondo Monetario adhiere a un determinado programa económico argentino y te da plata, no existe. Borralo. Si el fondo te puede dar plata, en un ámbito puede ser más dura, menos dura, el fondo puede estar satisfecho de la performance fiscal, todo lo que vos quieras, puede haber apoyo de Trump, todo lo que vos quieras, pero hay una negociación. Y en esa negociación siempre se fijan metas, y el fondo, una de las metas importantes que se fija es la acumulación de reservas, porque el fondo cree que acumular reservas es una manera que a la larga le vas a poder pagar a ellos. Es como un acreedor que te dice, bueno, flaco, si yo te presto para una empresa, que esa empresa gane plata, y ganando plata me vas a devolver el préstamo. Si yo veo que vos no vas a ganar plata, no te presto nada. Entonces no existe el escenario de adhesión del fondo sin negociación. Entonces la negociación implica metas de reservas, y el fondo cree, que es lo importante, no lo que pienses vos ni lo que piense yo, el fondo cree que Argentina tiene un problema de apreciación cambiaria que le dificulta la acumulación de reservas. Eso todo el mundo lo sabe. Entonces, si eso es así, bueno, y cuando se empieza, no es casualidad que haya modificaciones en la política cambiaria ahora que tenemos una negociación con el fondo. Si no, no modificarían nada. ¿Sí? Entonces, como hay modificaciones, bueno, puede haber una parte buena, que decir, bueno, tenemos más reservas porque el fondo no da más reservas, y una parte mala, que es decir, yo no sé cuántas de esas reservas se pueden usar para defender el peso, y menos para defender este peso que el fondo cree que está apreciado. Y ahí empieza un poco el tole-tole. Gabriel, lo último, lo imagino en términos de boxeo, uno siempre se queda con los golpes que van a la cabeza, los que llaman la atención, y el del hígado siempre es el letal. Por ahí no se nota y es el letal. ¿El caso Libra fue ese golpe al hígado a este gobierno? ¿A partir de ahí empezaron todas estas desgracias? ¿Quedó al descubierto? ¿Quedó desnudo el rey? Bueno, eso yo te diría que hay que consultarlo más a sociólogos o analistas políticos. Evidentemente fue un golpe. A partir de ahí el riesgo país empezó a subir y nunca dejó de subir. Entonces yo te diría que sí, es un antecedente donde Milei credibilidad. Entonces, si cuando un presidente que venía con tanta ínfula pierde credibilidad, y bueno, es un golpe. Después vienen los temas que se añaden a esos golpes, porque bueno, la situación, hay fragilidades, hay problemas, entonces no es que
es solamente eso, pero bueno, porque ¿qué pasa también? Una de las situaciones importantes, cuando hablamos de peso y dólar, es que vos tenés un esquema que puede resistir corridas. No esta que es una turbulencia, sino corridas importantes, como fue el tequila u otro. Claro. Entonces, si vos perdés 20% de los depósitos o los activos en pesos que enseñás a perder de los 125.000 millones que hay, perder 30.000, o sea, 30.000 millones de pesos equivalentes en pesos que si quisieran transformar en dólares, hoy no tenés dólares para darles. Entonces, vos tenés que contemplar esa posibilidad. Y eso puede venir ante shocks. Los shocks pueden ser estilo del tequila, que fue un shock externo, o puede ser un shock estilo Macri cuando perdió las PASO, que es un shock político. Entonces, si Milei le da es un shock político que puede desencadenar una corrida importante. Y cada vez entonces pierde imagen por el criptogate o cosas por el estilo, los mercados empiezan a inquietarse un poco y decir, che, ¿no será esto el comienzo de una caída importante? Entonces, desde ese punto de vista, el gobierno está casi obligado a no cometer errores o que los errores sean de poca importancia, ¿no? Claro, claro. Gabriel, gracias por la charla, un abrazo grande. Gracias a ustedes. Gabriel Rubinstein, que fue viceministro de Economía, contándonos un poquito. Cuando tiro esto, yo lo paso a término boxístico, porque uno siempre en el boxeo se queda con el jab, con el directo, con la piña a la cara, a la cabeza, al cuerpo. Y hay un golpe que es letal, muchacho, en el hígado. Ahí caen. No te recuperas. Te quitan el aire, no te recuperas más. Golpe interno. Pero son golpes que no se ven. Y yo creo, llevándolo al boxeo, que lo de Libra fue el golpe en el hígado de este gobierno. Este gobierno recibía algún golpecito en la cara, pero se defendía bien. Estaba contra las cuerdas, pero se defendía bien. Y parecía que nadie lo iba a poder voltear. Y Rubinstein, que primero dijo no es para sociólogo, pero después dijo sí, efectivamente, a partir del 14 de febrero empezó el riesgo país a subir, empezaron los quilombos, porque ya ahora el mercado ya no le cree y ya no lo ve como la materia gris, como el especialista en economía. El rey está desnudo, lo que dijimos. Es el rey está desnudo, muchacho. Fue el error más grande de este gobierno, fue autoinfligido. Que la oposición no se ponga ninguna cocarda, no hizo absolutamente nada. Fue el presidente que decidió tuitear el 14 de febrero una invitación a la estafa, participar de una estafa. Y ese fue el principio, no digo del fin, no me atrevo a decir, pero fue el principio de la debacle. Hay que ponerlo como el día histórico, 14 de febrero. Recién hacías alusión al riesgo país, Sí. se está disparando casi un 10% a esta hora del día, 800